Buenas tardes. Hoy voy a hacer la exposición de la actividad complementaria de la materia Contexto Socioeconómico de México. Voy a hablar acerca de la globalización. La globalización es el proceso histórico que llevó a la interacción e interdependencia a nivel económico, político, social y tecnológico de los países. La globalización fue un proceso en el cual se vieron afectados varios aspectos de tipo económico, como el control de los capitales por las principales empresas extranjeras, la producción de insumos para las cadenas globales, como lo que ocurrió durante el COVID, que China era la que se encargaba de producir los microchips y que por cerrar las fronteras acerca del COVID, muchas empresas se quedaron sin esos insumos. También hubo afectaciones a nivel social, por ejemplo, que aumentó la migración del campo a la ciudad, de América Latina hacia los Estados Unidos. También hubo mucha informalidad por ofrecer mano de obra barata y muchas políticas fiscales que beneficiaban a las empresas que participaban en la inversión en los países. También hubo afectación a nivel tecnológico con el control de las plataformas tecnológicas, dominio de la propiedad intelectual, así también como en el área de las ciencias de la salud, con el establecimiento de empresas en países que después fueron cambiadas por las concesiones económicas que se daban. En el caso, por ejemplo, de la elaboración de la vacuna contra la tuberculosis, se realizaba en China y se realizaba en la India y la empresa cambió de sede de país, por lo tanto la producción de la vacuna se retrasó 6 meses y eso pues llevó la carencia de este insumo a nivel internacional. José Mujica fue un presidente de la República de Uruguay, el cual se le considera un presidente de izquierda que vivía de una manera muy sobria. Parte de su salario lo otorgaba a la mayoría del pueblo. Él estuvo preso durante mucho tiempo porque en su país existía un gobierno que era una dictadura cívico-militar. Cuando él salió de la cárcel, se postuló como presidente, fue electo y fue uno de los presidentes que se considera que tenían un estilo de vida más austero. José Mujica, en una intervención que hizo en la Organización de las Naciones Unidas, advirtió acerca de las consecuencias que tuvo la globalización. Advierte que existen marcadas desigualdades por la globalización, debido a que los países extranjeros tienen el control del comercio internacional y rigen los precios, que los países empezaron a producir los mejores alimentos para enviarlos al extranjero, llevaron a la explotación de los recursos naturales no renovables, por ejemplo el petróleo o el litio en Bolivia. Empezaron a ejercer también la política de militarización y miedo y tuvo como consecuencia de marcada desigualdad social con inmigración y salarios desiguales. José Mujica propuso que la globalización se debe de ejercer con más democracia, que se deben proteger los bienes comunes como son el agua, el clima y la salud pública. No debemos de cerrar las fronteras. La globalización debe de servir para fomentar el intercambio científico, no con la finalidad de mejorar la economía, sino mejorar la vida en todos los aspectos. Las políticas nacionales deben de mejorar para que se proteja el ambiente y el aspecto social. También se deben construir acuerdos globales que regulen el uso de los recursos naturales, la contaminación y la industria. Promover la ética de consumo responsable y rechazar el consumismo. Los estados deben fortalecerse para que ante la presión de los mercados globales se garanticen los derechos básicos. Debe haber paz y armonía y debemos de considerarnos como una sola especie en común, que estemos todos interesados por nuestro avance. Él comenta que si no realizamos estos cambios, lo que nos propuso, la globalización nos llevará a crisis ambientales irreversibles, falta de alimentos y aguas, conflictos por recursos estratégicos y migración masiva por el deterioro a nivel ecológico. En México también hubo este tipo de consecuencias por la globalización en el aspecto de los recursos naturales, con la sobreexplotación de recursos naturales, por ejemplo con las concesiones que otorgó el gobierno neoliberal para la explotación de minas, como sucedió con la piedra caliza que se encuentra en Quintana Roo, que se estableció una empresa canadiense que empezó a explotar, pero tuvo ya una sobreexplotación del subsuelo, o el abuso en el consumo de agua en poblaciones que es escasa el agua debido a que se otorgaron concesiones
que en principio eran para el cultivo de riego, después ya no lo utilizaron y la empezaron a vender, empezaron a especular con ese tipo de bien que es esencial para la población. También la industria de la alimentación se vio afectada por la globalización debido a la gran importación de maíz de los Estados Unidos, maíz de tipo amarillo que se utiliza para el alimento de ganado y la elaboración de aceites. También crecieron las industrias, las agroindustrias que se dedicaban a la producción de productos en especial como el aguacate y los berries. A nivel de la industria del empleo, como ya se menciona, se crearon grandes desigualdades, empleo informal, el outsourcing. También los empleos eran inestables porque estábamos a expensas de que las empresas, en cuanto vieran que se cambiaban o mejoraban sus sueldos, pues se cambiaban de país. Esto nos llevó también a la globalización, a grandes cambios climáticos, por ejemplo, a sequías históricas que se han presentado, las inundaciones por las lluvias atípicas, los huracanes que son cada vez más potentes como los de Acapulco y los incendios forestales. México también anteriormente se regía por políticas marcadas por los Estados Unidos, por las inversiones extranjeras promoviendo mano de obra barata. El consumismo elevado, el consumo de plásticos y el uso excesivo de vehículos nos lleva a las crisis ambientales actuales. Mujica dice que la globalización genera beneficios pero a la vez profundas crisis económicas, sociales y ambientales. Él propone que la globalización se realice de forma consciente, que se coloque la vida humana y salud del planeta por encima del mercado, que haya cooperación internacional y que se deben construir modelos de desarrollo más sustentables y justos. Estoy a sus órdenes. Gracias.